Bueno, a esta hora vamos a dar paso a Mauricio Alarcón Salvador para que comience a ayudarnos con este análisis, con este paso que se ha dado en buena hora, en horas de la tarde. No se esperaba realmente eso, ¿no? Porque veíamos mucho, incluso en los chats de periodistas, la radicalización de las posturas, a pesar de que obviamente pues el Ejecutivo, como ya decía Jorge, anunció ayer más o menos a las 10 de la noche, pues el anuncio de reducir los 10 centavos del precio del combustible de los tres, del diésel, extra y eco. En todo caso, hoy se ha dado este paso y nos gustaría, por ejemplo, rescatar su criterio, su opinión, Mauricio. ¿Cómo ve este primer pasito que se ha dado entre la dirigencia de la CONAIE y los representantes del Estado? Luisa, Verónica, Jorge, buenas tardes y un saludo a la distancia a toda nuestra audiencia de I99. Igual. Pues creo que el punto de partida es ver el lado positivo de que al menos al fin se han sentado a dialogar, se han sentado a discutir esos puntos que han formado parte de un pliego de peticiones que durante 15 días han motivado una paralización más fuerte en unas ciudades que otras, que han provocado lamentablemente hasta el fallecimiento de algunas personas y que creo que por la tranquilidad de todos los ecuatorianos era vital que inicie como ha iniciado hoy en horas de la tarde en la Basílica del Voto Nacional, aquí en la ciudad de Quito, delegados de las 5 funciones del Estado, junto a la dirigencia de algunas organizaciones y movimientos sociales, ha empezado a discutir sobre cuáles serán los siguientes pasos para que las demandas manifestadas en estos últimos días puedan ser atendidas. Así es que creo que eso es lo principal de esto, de lo positivo, de lo esperanzador que podría ser al menos estar en un mismo espacio entre todos, discutiendo sobre estas problemáticas que creo que todos las tenemos claras como las principales del país, aunque discrepemos en la forma en la que se puedan obtener las reivindicaciones. Así es, Luisa. Mauricio, gracias, Verónica. ¿Esto quiere decir que con este acercamiento entre los manifestantes y los poderes del Estado será muy poco lo que pueda ocurrir en la Asamblea Nacional con respecto a la intención clara y evidente de la UNES de contra viento y marea de fenestrar al presidente Lasso? ¿No va a prosperar aquello, cree usted? Gran pregunta y gran tema de discusión, Luisa. Pues la facultad que está establecida en el artículo 130 de la Constitución ya ha sido ejercida. El único cartucho que había disponible para este periodo presidencial y legislativo ya ha sido activado por UNES, quien ahora en franca desesperación, al ver que no ha conseguido los votos, intenta suspender el proceso y decir que por lo tanto este puede volver a ser activado en cualquier momento. No se necesita de interpretación constitucional, sino simplemente de lectura comprensiva para saber que esta intención política de pescar a río revuelto ha fracasado. Si contabilizamos las opciones políticas dentro de este proceso de destitución que se sigue al presidente de la República en la Asamblea Nacional, veremos que quienes han movido esta activación no cuentan con los 92 votos correspondientes a la mayoría calificada, con lo cual el, entre comillas, esfuerzo que han realizado quedará pues en la nada y simplemente será caso cerrado. Mauricio, un poco montándome en la pregunta de Luisa, ya, ok, no hay los 92, no tienen los votos. Y si hoy todos se van a sus casas, ya una vez que se cierra el diálogo, ya no hay convulsión. Entonces, porque lo de la asamblea está previsto para mañana a las 11 de la mañana. ¿Con qué argumento nos vamos a esa plenaria? Partamos, Verónica, de que el pedido de activar el artículo 130 se fundamenta en que el presidente de la República, en el decreto ejecutivo 459, dijo que el país vivía un grave estado de conmoción interna y de crisis política. Al ya no estar en vigencia ese decreto, de por sí la pretensión en este caso de UNES ha quedado sin piso. A pesar de ello, el proceso ha continuado y pues lo óptimo en este caso, más allá de si hay o no hay los votos, es cumplir con lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 51 y lo que dice la Constitución en su artículo 130. El proceso tiene que concluir.
No se trata de que porque hoy se llega a un primer acuerdo o a una tregua, la Asamblea simplemente deja abierto y en eternas memorias esto que ha sido solicitado por el grupo de los 46 o 47 legisladores, sino que tiene que ser atendido con responsabilidad. Y por supuesto tendrán que reconocer su éxito o su fracaso dependiendo del resultado de una votación, que si efectivamente el debate se cierra mañana, podría tener lugar el día viernes. Oiga, Mauricio, pero esos 46 o 47 o 46 de UNE no habían renunciado ya, porque renunciaron y lo hicieron públicamente y hay prueba de ello a través de las redes sociales, o era una renuncia con piola. Renuncia con piola, indiscutiblemente, pues Luisa, eso de decir pongo mi cargo a disposición de los ecuatorianos es más o menos como cuando el director técnico de un equipo de fútbol dice pongo mi cargo a disposición de la hinchada independientemente de los resultados, y ya sabemos cómo termina eso, pues o se tiene que poner una renuncia formal por escrito en la ventanilla de la secretaría o esperar a que a uno le renuncien, ¿no? Así es que en este caso, pues simplemente ha servido ese tuit de cada uno de los legisladores para hacer más show del que ya nos tienen bastante acostumbrados en nuestro país. Mauricio, buenas tardes. Mauricio, buenas tardes, un gusto tenerlo aquí. Ahora, ¿cuál es el panorama para Guillermo Lasso? ¿Podrá seguir gobernando en el país ante esta, digamos, guerra declarada que se ha mencionado? ¿Es conveniente que llame a muerte cruzada o no? Porque eso también se puede dar. En este momento, más allá de que exista la figura de la muerte cruzada, no le sienta bien al país poner en una situación de inestabilidad a sus instituciones. Mira, Jorge, que en apenas unos pocos días el riesgo país, este indicador económico internacional, se ha disparado y Ecuador, de tener poco más de 700 puntos, ha superado ya los 1000, generando conmoción a aquellas personas que tienen creencias para el Estado o que están dispuestos a prestarle recursos a Ecuador. Ir a un acto de disolver la Asamblea tampoco será democrático. Ir a un acto de asumir plenos poderes, si es que el presidente de la República firme ese decreto, mucho menos. No por muy constitucional que sea una figura, necesariamente es democrática. Lo hemos dicho nosotros en muchas ocasiones. Este tema de la muerte cruzada vino a constituirse en la Constitución de 2008, valga la redundancia, como una herramienta de chantaje de los poderes políticos para obtener resultados a su favor. Lo hizo Rafael Correa exitosamente durante casi 10 años. Lo hizo Guillermo Lasso durante su primer periodo de gobierno, utilizando la figura de la muerte cruzada como una estrategia de ablandamiento en aquel entonces para obtener a su favor la reforma tributaria. Lo cierto es que, pues, insisto, en este momento no vendría nada bien a Ecuador o que le destituyan al presidente o que disuelvan la Asamblea. Si bien es cierto, hay una situación crítica de gobernabilidad, lo óptimo, pues, es seguir en la búsqueda de acuerdos, no solo entre el poder, en este caso ejecutivo, y los movimientos indígenas, sino definitivamente entre todas las funciones del Estado y un buen grupo de sectores ciudadanos debidamente representados. Si hipotéticamente hoy el diálogo se concreta, definitivamente pues todos llegan a una postura, a un acuerdo, a trabajar en mesas y un sinnúmero de cosas, ¿qué es lo que procede después de esto? ¿Qué es lo que debería hacer el Ejecutivo? ¿Qué es lo que debería definitivamente corregir en el ejercicio democrático y político también? Varias cosas, Verónica. Pues lo que estamos viendo es producto de un Ejecutivo que ha sido ególatra, arrogante y que no ha sabido escuchar a la ciudadanía. Creo que esa autocrítica le ha llegado un poco tarde, en particular a Guillermo Lasso y a varios de sus ministros, quienes deberían hacer este ejercicio de autoevaluación permanentemente. No es una seña de debilidad cambiar ministros cuando estos no están dando resultados. No es una seña de debilidad pedir la renuncia a ministros y secretarios cuando no están atendiendo las demandas de la ciudadanía. Por el contrario, es una muestra de que lo que se busca es una buena gestión de lo público en servicio de los ciudadanos. Así es que aún le quedan casi 3 años de gobierno a Guillermo Lasso, tiempo suficiente para corregir el rumbo, rodearse de gente que quiera implementar acciones en beneficio de los ecuatorianos y seguir adelante tendiendo la mano y tendiendo puentes hacia la ciudadanía y los sectores sociales, consciente de que por la vía política poco o nada conseguirá.
Mauricio, dos puntualizaciones muy concretas en honor al tiempo. La primera, ¿debe enjuiciarse a los dirigentes o a los autores o responsables de toda la destrucción y de todo el caos en el país sin el temor de que la Asamblea luego les conceda, vaya, se me acaba de ir el término. Amnistía, eso es lo primero. Y lo segundo, superado este impasse de este paro terrible y funesto, ¿qué incidencia cree usted que tendrá el triunfo de Petro en Colombia en el combate y la lucha y el esfuerzo que hace el gobierno nacional, que eso sí hay que reconocerle, con respecto a la incautación de droga y el combate al narcotráfico? Respecto de la primera pregunta, Luisa, le corresponde a la justicia perseguir a los responsables de los actos vandálicos, delincuenciales o afectaciones a los bienes públicos o privados. Una justicia que no puede dejar en impunidad hechos que no tienen relación alguna con la protesta pacífica, que es un derecho que debe estar garantizado, como efectivamente lo está en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Si la justicia actúa de manera responsable, se podría tener investigaciones y sanciones en muy poco tiempo, no como sucedió a partir de octubre de 2019, con procesos abiertos por cerca de 2 años, lo que dio lugar a las amnistías, como se mencionaba, que siempre van a estar ahí como una herramienta política en manos de la Asamblea Nacional y que pues puede activarse independientemente del momento o de las personas. Pero lo óptimo es que lo que ha sucedido en cuanto a actos delincuenciales sea sancionado con el rigor que la ley manda. Respecto de la segunda pregunta, hay que esperar a ver qué pasa ya con Gustavo Petro formalmente posesionado en el cargo como presidente de la República. Ha dado algunas señales confusas respecto a esos temores que muchas veces se tiene al ser un gobierno o el primer gobierno que tendría Colombia de izquierda. Mira que acaba de nombrar a un conservador de relaciones exteriores, a una persona incluso afiliada formalmente al Partido Conservador, e incluso el fin de semana, como muchos de ustedes habrán visto a través de las redes sociales, ha habido un diálogo bastante gracioso y fluido con el presidente Álvaro Uribe. Así es que ahí es que se cumple aquello que uno de nuestros políticos históricos más reconocidos, el expresidente Andrés F. Córdoba, decía, que en la política se puede hasta tostar granizo, que no nos sorprenda que gobierne Colombia, Gustavo Petro, en una forma similar a la que ya lo han hecho otros presidentes de izquierda. Esperemos respetando la institucionalidad, y hacerlo implica, por supuesto, combatir la delincuencia vinculada al crimen transnacional y el narcotráfico. Hace 4 minutos, Luisa, un momentito. Hace 4 minutos ya acaba de postear y se está reconfirmando la comunicación. Ya acaba de postear el dirigente de la CONAIE que han llegado a un acuerdo. ¿Bien? La dirigencia del movimiento indígena comunica a sus bases que luego de un riguroso proceso de diálogo con el gobierno se ha logrado negociar los puntos por los cuales hemos iniciado ya obviamente pues el retiro del paro nacional. Dice, hacemos un llamado a que los dirigentes y a nuestra gente mantengan la tranquilidad, retornen a sus comunidades y continúen sus actividades normales. Esto es lo que se difunde ya desde la dirigencia de la CONAIE. Bueno, simplemente hay que ratificar definitivamente pues el comunicado que ya está circulando en algunos medios digitales, en los chats de los periodistas de los medios digitales. Enhorabuena, esperemos que así sea.